Así que vamos a abrir el libro de Hechos 1.14. Hechos 1.14. Vamos a tener una introducción sobre el libro de Hechos. Una introducción. El libro de Hechos 1.14. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, oh maravilloso Dios. Gracias por este día, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por los hermanos de la fe que nos acompañan, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Padre, te pido tu bendición, tu maravillosa bendición sobre ellos, sobre aquellos que son fieles a tu palabra, a tus estatutos. Aleluya. Te pido que venga tu bendición y te pido que venga tu quebrantamiento sobre los infieles, sobre los tibios y los fríos. Quebrántalos para que, Señor, su corazón vuelva en sí como el hijo pródigo y puedan volver a la casa del Padre. Aleluya. Gracias, oh Dios. Te damos gracias a ti, oh Padre, porque ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En este periodo, Señor, y en esta etapa que comenzamos con el libro de Hechos, auxílianos y ayúdanos en todas las cosas que vamos a hacer, Señor. Solamente dependemos de tu auxilio, dependemos de tu guía, oh Divino Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice tu palabra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, esta palabra que hemos leído dice que oraban y rogaban. La palabra rogar es clamar, es interceder. Por un lado, oraban en forma personal, y por otro lado, intercedían. O sea que oraban por otros. Aleluya. Dos cosas que hacían 120 personas. Cabe destacar hombres y mujeres. Pero ¿por qué estaban 120 personas en un altillo? O en un aposento alto? O en un segundo piso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahí había 120 personas orando, clamando, gimiendo en el Espíritu. Porque el mismo autor de Lucas, que fue Lucas, el médico, doctor Lucas, es el mismo autor del libro de Hechos. Es el mismo que relata específicamente, y es uno de los relatos más fehacientes que tenemos, el del doctor Lucas, o nuestro hermano en Cristo, el doctor Lucas, que nos escribe el libro de Hechos, ¿verdad? En forma tan analítica y tan detallada, y pues eso es lo que necesitamos. Muy bien. ¿Por qué mencionamos esto? Porque estamos hablando del libro de Hechos. Entonces, en el libro de Lucas 24, los últimos versículos, encontramos palabras de Jesús como por ejemplo, que dice, ustedes esperen el revestimiento o la investidura del Espíritu Santo. Ustedes esperen la promesa. Yo voy, pero volveré. Ustedes esperen, porque él anteriormente en el libro de Juan quedó registrado que él dijo, les conviene que yo me vaya y va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo tengo que ir, ¿verdad? Yo tengo que subir y va a descender el Espíritu Santo. Aleluya. Eso tuvo que decirlo el maestro porque los discípulos no entendían, no querían que se vayan. No querían.
Los discípulos nos representan a nosotros, que muchas veces, si bien estamos en el espíritu, pero también somos personas que tenemos alma, emociones. Ellos ya se acostumbraron a Jesús. Ellos les encantaba que Jesús estuviese con ellos. Pero recuerden que desde un principio Jesús les dijo que Él tenía que morir y resucitar. Y así fue. Y volver al Padre. Aleluya. Solamente que el hombre es una persona, o somos personas de costumbres, ¿verdad? Si bien sabemos literalmente o teóricamente el ABC, pero cuando llega el momento, ¿verdad?, que alguien tiene que viajar o partir, decimos, no te vayas, quédate con nosotros. Son palabras que me suelen decir a mí, quédese pastor a pastorearnos, pero yo vivo en Paraguay, yo tengo que ir. No hay razonamiento que entienda. Están siendo guiados por el alma, por las emociones. Cuando alguien está siendo guiado por las emociones, no razona. Entonces no puedes razonar con esa persona. Solamente tienes que disculparte y dejarle en seco abruptamente, porque no hay nada que hacer. Va a llorar, va a reír, va a estar de luto y después se va a componer. Es así. Bueno, ahí estaban los discípulos que por ahí, no, Señor, pero yo les dije, yo tengo que resucitar y yo tengo que volver al Padre, Y así fue, se le apareció primeramente a Pedro allá en la orilla, Jesús resucitado, pero antes de aparecerle a Pedro se le apareció a Tomás, el que tanto cuestionaba, el que tan incrédulo era, pero ¿será que resucitó? Pero ¿saben qué, hermano? Yo si no meto el dedo ahí en la palma de la mano donde le clavaron, pues yo no voy a creer. Y se le apareció Jesús. ¿Sabe por qué se le apareció Jesús? Porque Jesús, pues, escucha todo. Ya Jesús estaba en calidad de Dios, ya dejó este cuerpo, ya estaba en su naturaleza divina. Y se le apareció a Tomás, y yo me imagino, ¿verdad?, la expresión de Tomás. ¡Wow! Pero tú no eres, tú acaso no es que moriste. Aquí estoy, Tomás. Podés meter el dedo ahí donde me clavaron. Tremendo. Luego se le apareció a Pedro y así a más de 500 hermanos que también le vieron ascender. Pero antes de eso dijo estas palabras: esperen lo prometido, esperen la promesa. ¿Cuál era la promesa? Va a venir a usted el Espíritu Santo. Bueno, tocaba que en esta ocasión era una fiesta judía llamada Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua es la celebración o el recordatorio de cuando Dios liberó, ¿verdad?, del éxodo al pueblo de Egipto y del desierto. Esa era la Pascua, ese era el Pentecostés, y se volvió una fiesta cultural, una fiesta israelita judía, ¿verdad?, que se festejaba a lo máximo. Era tanto la fiesta o la fama de la fiesta que de todos lados venían. Imagínense, venían del África, eso estaba lejos ahí de Jerusalén, esto se hacía en Jerusalén. Venían de Egipto, venían de muchas ciudades circunvecinas e inclusive de otros países, venían a una gran fiesta donde sí se adoraba al Señor, se recordaba eso, se agradecía por la liberación que Dios usó a través de Moisés, ¿recuerdan? Entonces, pero luego se hacía, ¿verdad?, una gran comida para todos los presentes, y eso era una fiesta, ¿verdad?, judía muy buena, muy sana, que hasta el día de hoy se festeja. Bueno, y justo cayó eso, que estos 120 fieles, pero uno llega a pensar, ¿verdad?, ¿por qué solamente 120? ¿Acaso no había más? ¿Acaso el libro de Lucas nos dice 500 discípulos le vieron ascender a Jesús? ¿No debería haber aquí 500 o 620 con los 120? Si es que estos 120 no estaban con los 500. ¿Dónde están los 500? Y dice discípulos. Bueno, infelizmente se ve que hay clases de discípulos, ¿verdad? Lastimosamente tenemos que decir que hay discípulos fieles y otros infieles. Los discípulos fieles estaban aquí. Y yo les aseguro, hermanos, que aquí había más mujeres que hombres. De eso yo estoy seguro. De estos 120 había más mujeres que hombres. ¡Wow! Es increíble. Las mujeres, por su particularidad, su estructura y su naturaleza, son más sensibles que nosotros los varones. Son más sensibles hasta para oír la voz de Dios. Privilegio que tienen ellas
Y nosotros por ahí tardamos un poquito más, pero cuando nos convertimos, gloria a Dios, y cuando nos entregamos al Señor, aleluya, atájese quien pueda, ¿verdad? Pero hay un retardo, ¿verdad? En una conversión de un hombre y en una conversión de una mujer. En general es así, pero toda regla tiene su excepción, pero en general es así. Como yo podría decir que en general hay más mujeres en las iglesias que hombres, en todos los países es así, aleluya. Habemos menos hombres. ¿Dónde están los hombres? Nos cuesta mucho, pues, escuchar, nos cuesta mucho romper el orgullo, nos cuesta mucho a lo mejor, no sé, lidiar con el machismo y cosas así, nos cuesta mucho convertirnos al Señor. De repente las mujeres son más sensibles en su estructura, reciben el mensaje, son tocadas por el Espíritu y por ahí que hay un aceleramiento en ellas, ¿verdad? Pero aquí vemos una cuestión de fidelidad. 120. ¿Dónde están los 500? ¿Haciendo sus tareas seculares? Seguramente que sí. ¿Por qué no estaban allí? Lo primero que podemos decir es que no creyeron a Jesús. No le creyeron a Jesús. Si bien Lucas redactó discípulos, pero yo creo que ahí tenía que ser una multitud nomás. 500 de la multitud, porque de discípulos no tenían nada. O si no estuviesen aquí, porque los discípulos están comprometidos. Los discípulos le creen a su maestro. Los discípulos apoyan la visión. Aleluya. Entonces, esta gente, el cual se perdió la bendición de estar allí y recibir el Espíritu Santo, estaba haciendo sus quehaceres, o a lo mejor estos 120 le invitaron. Vengan, vamos a orar, porque el Señor dijo, esperen la promesa, esperen orando. Y a lo mejor estos 500 pusieron excusas, como la famosa parábola del Señor que Él hizo su invitación a una boda, no vinieron, entonces mandó a sus siervos a traer de la calle, inviten, traigan a toda la gente, ¿verdad? Entonces, los que tenían que estar en la boda, según la parábola que el Señor una vez contó, no estuvieron, pero los que no tenían que estar, estuvieron. Y aquí más o menos así, ellos invitaron, pero esta gente, como los invitados a la boda, empezaron a poner excusas. Entonces, cuando no es tu prioridad la boda, cuando no es tu prioridad esperar la promesa, no vas a estar en el lugar indicado. Cuando no es tu prioridad congregarte o estar una bendita vez en la semana, no es tu prioridad, no vas a estar. No importa lo que se diga, ¿verdad? Porque cuando uno quiere, puede. Deja lo que deja, organiza lo que organiza, pospone lo que pospone. Pero estos 120 llevaron muy en cuenta las palabras del maestro que en vida, porque acá ya no estaba en vida, dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, hay un orden, ¿verdad? Primero está Dios. Lo primero que tenemos que poner es al Señor en nuestras vidas, en todas las cosas. Y luego sigue todo el resto. Familia, en segundo lugar. Iglesia, ¿cierto? Y el resto. Poner en primer lugar a Dios. No estamos diciendo que no trabajes, no estamos diciendo que no hagas lo que tengas que hacer, pero en ese orden de vida es lo que el Evangelio y el Señor nos está invitando a hacer para que seamos sanos y para que, estando en orden, Dios nos bendiga. Amén. Bueno, continuamos aquí. Aquí estos 120 oraron, gloria a Dios. Y allá en el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que de repente, estos 120 estaban orando y de repente escucharon un estruendo, de repente escucharon un ruido, ellos con los ojos cerrados, no sé si arrodillados o no, pero ahí estaban orando, clamando, gritando, lo que fuese. Estaban diciendo, Señor, envía tu promesa, Señor, envía el Espíritu Santo. Hay que recordar una vez más que el Espíritu Santo para ese entonces o para esa dispensación del momento, si bien es el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no habitaban los creyentes. Recién Jesús acaba de ir y tenía que venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba y venía. Por eso es que todavía vemos en el tiempo terrenal de Jesús y aún
antes de Jesús que los mensajeros eran los ángeles. Los ángeles venían a dar mensajes. El ángel vino a Zacarías, van a ser, ¿verdad? Y tu hijo, Juan el Bautista. Los ángeles vino a José, a María. Inclusive en parte del Nuevo Testamento, o ya después que vino el Espíritu Santo, todavía vemos un movimiento angelical, ¿verdad? Todavía vemos un pequeño movimiento angelical. No pasó de moda, o no es que Dios dejó de usar, es que ahora ya Dios prioriza su Espíritu Santo. Si Dios te va a hablar por la palabra, y te va a hablar por la palabra y por el Espíritu Santo. Si Dios se le place enviarte un ángel, ¿verdad? En la manera que vemos allí, un ángel en forma celestial, bueno, es una cuestión de Dios. Pero hoy yo creo que la participación angelical en el Nuevo Testamento tuvo un cambio. O sea, que pueda venir un ángel que, por cierto, no tiene alas. No ha creído que los ángeles mensajeros tienen alas. Los ángeles del trono tienen alas, ¿verdad? 2 alas que cubren los ojos, 2 alas que cubren las manos, los pies. Usted lo va a leer en Apocalipsis. Pero los ángeles que venían a hablarle a José, que venían a hablarle a Zacarías, que venían a hablarle a María, eran sencillamente seres celestiales sin alas. Pero hoy los ángeles, Dios usa personas como ángeles, o ángeles que se personifican, como cuando vino esos 2 ángeles en la casa de Abraham, y Abraham les invitó. Enseguida Abraham notó que eran ángeles, no porque tenía alas, sino que eran 2 personas, no porque tenían vestidos resplandecientes, ¿verdad? Cualquiera se va a dar cuenta que eran seres celestiales. Eran 2 fulanos que llegaron allí. Pero ¿por qué se dio cuenta Abraham que eran ángeles? Porque su rostro resplandecía, y porque su cara era cara de ángel. O sea, resplandecía, denotaban una bondad tremenda. Pero esos 2 se pusieron a comer lo que le invitó allí, el cabrito que le invitó allí a Abraham. Y vemos muchas de esas cosas en el Antiguo Testamento. O sea que los ángeles, venido el trono de Dios, se pueden personificar en persona. Hoy Dios está usando ese modo operandi para venir a traerte un mensaje, o proveerte algo, o decirte algo en situaciones muy, muy exclusivas que Dios así lo quiere. ¿Cuántos me entienden? Entonces no hay mucho problema con eso. Solamente como estamos hablando del libro de Hechos, estamos enseñando, estamos viendo que esto es así. Y entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo tenía que venir a residir, a vivir, a morar, término bíblico, en el corazón del creyente. Y vino un tremendo estruendo, tal vez como un terremoto, un sacudón tremendo. Me imagino estos 120, wow, ¿qué pasó acá? Abajo, ¿verdad? Empezó el tema. Dice la Biblia que había fuegos, como lengua de fuego sobre ellos. Era tanto el poder pentecostal, de Pentecostés, que ellos se bajaron hablando en lenguas, en medio de la fiesta judía, hablando en lenguas, y todo el mundo mirándolos. ¿What? ¿Y esto qué le pasa? Los que no entendían nada decían, estos están ebrios. Mira, son las 9 de la mañana, estos están ebrios. Son las 3 de la tarde, estos están ebrios. Esto está borracho, ¿verdad? Entre ellos estaba Pedro. Y sabemos que Pedro, el que se levantó, dejó de hablar lengua y se levantó y predicó. Bueno, y dice que ahí había los de Cirene, ahí había de muchos países, y todos decían, ¿cómo es que le oímos a ellos hablar en nuestra propia lengua o dialecto las maravillas de Dios? Maravilloso, ¿no? Recibieron idiomas. Vino el Espíritu Santo en 120. Miren que no vino en los 500 que le vieron ver a Jesús. Wow. O sea, estos 500, vuelvo a los 500. Disculpen lo reiterativo que soy. Vuelvo a los 500. Estos 500 vieron los milagros. Vieron milagros. Tremendos milagros. No lo vieron por YouTube y no lo vieron por las redes. Lo vieron, hermano, en vivo y en directo. Esta gente comió pan y peces. En vivo y en directo, disfrutaron del milagro. Esta gente vio cómo subió Jesús y no estaban allí. Entonces, los milagros no son para los creyentes, son para los incrédulos. Los milagros no salvan a nadie. Las multiplicaciones, esos son señales. Solo lo que salva, solo lo que cambia la vida,
a la gente es cuando uno es un discípulo de verdad y acepta la enseñanza de Jesús. Como estos 120 que recibieron esa bendición, recibieron idiomas, hablaron ahí en idiomas, ¿verdad? La maravilla de Dios, eso es lo que dice el texto, amados hermanos. Y no solamente eso, sino que después que predicó Pedro, 3,000 aceptaron a Jesús. Y ya ahí, ¿verdad? Como que al instante, los bautizaron. Los bautizaron. Y luego hubo otra predicación, y que donde se convirtieron 5,000 personas. Yo espero, no lo sé con certeza, pero yo espero que dentro de esos 3,000, porque esos 500 no estaban orando allí, estaban en la fiesta. Los 500 discípulos estaban en la fiesta, no estaban orando allí. Hay gente que le gusta la fiesta, pero cuando hay que orar, hay que orar. Cuando hay que meterse con Dios, hay que meterse con Dios. Ojalá que estos 500 estuviesen en el grupo de los 3,000 o los 5,000. Ojalá que yo quiero ver en el cielo a estos 500. Ojalá. Espero, no sé. Pero estos 500 vieron tanto que es como que decir imperdonable que no estuviesen ahí. Ojalá que se hayan convertido de verdad y ojalá que la gracia de Dios les haya alcanzado. Así hay gente que ven milagros, experimenta en ellos milagros y hasta Dios le usa milagros, pero en el momento de ser discípulos no están con los verdaderos discípulos. Por eso es que Dios le tuvo que decir a Elías: hay un remanente fiel. Hay 7,000 que no doblaron rodillas, todo el mundo en Israel adorando a Baal, pero hay 7,000 personas que no doblaron rodillas. Y yo les apuesto, yo les aseguro que de los 7,000 eran más mujeres que hombres. No se enojen conmigo, hombres. Las estadísticas hablan que eso es cierto. Así que nosotros podemos remediar eso orando por los hombres. Los hombres oren por los hombres, gloria a Dios. Señor, toca ese corazón duro. Señor, aparta el machismo de esos hombres. Aparta lo que sea de esos hombres que se conviertan. Amén. Entonces, 3,000, 5,000. Y hay una tercera estadística de Lucas que se ve que se cansaron de contar, que solamente dice: se convirtieron en una multitud. Aleluya. O sea, más de 5,000. Y ahí empieza año 100 después de Cristo, el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles está titulado esto. Algunos dicen tendría que ser Hechos del Espíritu Santo. Pues para mí es lo mismo, porque el Espíritu Santo usó a los apóstoles, el Espíritu Santo usó a los discípulos y empieza a hablar como de cómo la iglesia primitiva en su comienzo empezó a caminar. Y ahora solamente les voy a dar un breve resumen. Ya la siguiente a la tarde ya vamos a ir versículo por versículo o tema por tema. Pero esto es una introducción al libro de los Hechos, un pantallazo, en donde solamente podemos decir que la iglesia fue perseguida. Por primera vez fue llamado cristianos de una manera muy despectiva, pequeños Cristos. ¿Por qué? Ya Cristo no estaba, pero esos discípulos eran igualitico que Cristo. Predicaban y Dios lo usaba en señales y milagros. Aleluya. Y también los llamaron los del camino, ¿verdad? Todo era en forma despectiva. A lo mejor para usted no tiene nada de despectivo, pero en ese momento sí lo era. ¿Por qué? Porque ellos caminando, ¿verdad? Ellos no tenían otro transporte, ellos caminaban y predicaban. Por eso se habla de los discípulos camino a Emaús, que ahí estaban, ¿verdad? Dudando también, y Jesús se le apareció. Aleluya. No solo se le apareció a Tomás, a Pedro, ¿verdad? En la orilla del río, sino también a los discípulos del camino de Emaús. Entonces, ¿por qué se le apareció a ciertas personas? Porque esas ciertas personas se ve que Dios tenía algo especial con ellos. Dios la amaba y Dios en su misericordia, Jesús en su misericordia se le apareció. Y especialmente lo tenía con Pedro, porque Pedro iba a ser una pieza fundamental y clave de todo este movimiento, ¿verdad?, espiritual que se estaba gestando. Bueno, se inició la iglesia. Si bien los creyentes fueron perseguidos, pero luego ellos se reunían y vivieron todos juntos. Por eso cuando leemos el libro de los Hechos vemos que hay una olla popular, comían todos juntos. Por eso nació en el corazón de algunos creyentes el vender sus propiedades y traer el dinero, darle a los apóstoles para que administre para la gran
congregación que vivían juntos. Si bien hoy no vivimos juntos, pero ellos eran la circunstancia que ellos eran perseguidos. Ellos eran perseguidos. Nació la iglesia, eclesía en griego. Eclesía sencillamente significaba reunión de personas. Y se tomó esa palabra para hablar de la iglesia, reunión de los santos, congregación de los santos, reunión de personas. Eclesía es reunión. Mucho más adelante, el término católico, ¿verdad? Ya van a entender por qué les digo eso. Puso culto de cultuar, pero en realidad esto es una reunión de los santificados. Es una reunión de hermanos. Sí, es un culto porque le entregamos culto a Dios. Pero eclesía no quiere decir culto. Eclesía es una palabra secular que significa reunión de personas. Apóstol es una palabra militar que significa un general que ha enviado a abrir brechas y a estar al frente de la batalla. Luego como que se le santificó a esas palabras, ¿no? Si bien se usó esa palabra porque era el lenguaje del momento para decir a un misionero apóstol o para decirle a la reunión de los santos, vamos a la eclesía, vamos a la reunión. Sencillamente, no tiene nada especial esas palabras, pero esas palabras significa, le estoy contando el contexto de esas palabras. Y ahí nació la iglesia. En realidad, la parte de edilicia es templo y usted y yo somos iglesia. Eclesía, reunión de los santos. Gloria a Dios. También se le habla del templo del Espíritu Santo al cuerpo, donde el Espíritu Santo viene a residir. Y bueno, amados hermanos, la iglesia empezó a crecer, discípulos por todos lados. En Jerusalén, bueno, se constituyó la iglesia, por así decirlo, de los creyentes, aunque ahí no se usaba la palabra evangélica. Vamos nosotros a usarlo, ¿verdad? Solo por un instante. La iglesia evangélica de Jerusalén, ahí con el apóstol y pastor Pedro, ahí estaba, ¿sí? Se constituyó una gran iglesia, el cual de allí se empezó a enviar misioneros, apóstoles. Los primeros apóstoles fue el famoso Saulo de Tarso, Pablo y Bernabé en sus 3 giras, ¿verdad? Pablo no hizo con Bernabé 3 giras, pero hizo uno con Bernabé y otro con otros. Y así continuadamente y sucesivamente se empezaron a abrir obras en todo el Asia. Pedro no quiso aceptar el llamado de ir a los gentiles. Dios por eso levantó a Saulo de Tarso, invirtió tiempo. Y ahí podríamos decir, y sin ánimo de errar, que el primer llamado a los gentiles, según Hechos 10, era Pedro. Pedro lo rechazó. Pedro fue a la casa del italiano Cornelio, aunque predicó de mala manera, predicó, recibieron profecía, bautismo en el Espíritu Santo, etc. Él vio las maravillas, él se dio cuenta que lo que era para los judíos era para los gentiles también, gentiles y no judíos, pero él no aceptó ir a predicarle a los no judíos. Muy bien, ahí se perdió 20 años, porque Dios llamó a Saulo de Tarso, que andaba matando cristianos. Y se invirtió 20 años, si bien ahí en la iglesia de Jerusalén con Pedro, para levantar un hombre que tenía que sustituir a Pedro. 20 años se perdió, porque Pedrito no aceptó su llamado. Muy bien, ahí se levantó Pablo y Pablo sí aceptó, ¿verdad? Y él trabajó con la gente, con los gentiles. Es lo mismo que, no sé, el día de hoy Dios me diga, bueno, tenés que ir a trabajar, dejar la iglesia a otro, dejar la iglesia a la ciudad y meterte allá con los indígenas, en la tribu de los Guayú. Y yo digo, no, Señor, y me quedo acá. Dios va a levantar a otra persona y el mismo tiempo que invirtió en mí, 20, 30 años, va a tener que invertir en esa persona, y esa persona va a ir a los Guayú o a los Chulupí o a quien sea. Ahora, yo me perdí la bendición. O por así decirlo, que yo no acepte el llamado apostólico. En mi caso sí acepté, pero yo me voy a perder la bendición. O en el caso de cualquiera que no acepte el llamado del Señor, se pierde la bendición. No va a perder la salvación, se va a perder la bendición de ser usado por Dios. Hermanos amados, y así empezó la iglesia.
Y luego se abrió la iglesia de Antioquía con el apóstol Santiago. Y bueno, y de ahí, ¿verdad? Pablo nació con Pedro en la iglesia de Jerusalén, pero luego en sus viajes misioneros ya solamente se conectaba en Antioquía, ya en esa iglesia. Todas eran iglesias grandes. La iglesia de Jerusalén de Pedro, pues se volvió un poquito legalista, tradicionalista, porque ellos querían, Pedro, muy nacionalista, quería circuncidar a medio mundo. Y querían poner la ley o la cultura judía. ¿Qué es lo que los judaizantes están haciendo hoy? Tienen el espíritu de Pedro. ¿Sí? ¿Qué es judaizar? Pues yo tengo amigos, ¿verdad? Judíos mesiánicos es una cosa y los judaizantes es otra cosa. Así que yo tengo que hablar de eso, así se enojen y después me bloqueen. Si es judaizante me va a bloquear. Los judaizantes son los que quieren poner la cultura judía en tu vida. Una cosa que yo esté estudiando el hebreo y yo esté estudiando todas las cosas del antiguo y del nuevo, ¿verdad? Pero otra cosa es que de repente yo aparezca acá con una barba hasta el ombligo, un kipá, un talí, y festejemos el Shabbat, ¿cierto? Y los hombres a circuncidarse. Ay, ay, ay. Eso es judaizar. Y eso no va a ocurrir aquí. Ni va a ocurrir en ninguno de ustedes. Porque ustedes ya están escuchando esto. Ni los que están escuchando ahí también. No debe ocurrir. Y entonces, yo soy paraguayo, pero después yo digo, yo soy judío. Claro. Eso es lo que hacen los judaizantes. Ahora, otra cosa es que un judío se convierta, acepta a Yeshua HaMashiach, no como un gran nombre, un gran profeta, sino como el Mesías. Eso es otra cosa. Amén o no amén. Y acá sigue toda esta temática, amados hermanos. O sea, podemos decir que había un gran avivamiento, un mover espiritual. ¿Y a qué le llamamos mover espiritual? Salvación de almas, bautismo del Espíritu Santo, conversiones por todos lados, células por todos lados. Porque recuerden que no solamente se enseñaba en las casas, se enseñaba en las sinagogas también. O sea, Pablo iba a la sinagoga y recuerda, Jesús iba a la sinagoga, aleluya. Pero también se empezaron a ver templos evangélicos, por así decirlo. Entonces, todo ese mover, todo ese tremendo fuego, ¿qué hizo Satanás, el diablo? Al fuego, Satanás quiere derramar agua, porque lo único que apaga el fuego es el agua. Creo que la arena también, no estoy seguro. Pero vamos a poner como ejemplo el agua. Lo que sea que apague el fuego. Y Satanás empezó a perseguir a los cristianos. No le funcionó su persecución. Satanás empezó a matar a los cristianos. No le funcionó también. Pero vamos un poquito más despacio. Vamos aquí en la iglesia primitiva. ¿Cuándo se anuló la iglesia primitiva? Cuando Satanás encontró la manera de poder anular la iglesia primitiva. Este mover de avivamiento, de expresiones de dones, de fruto del Espíritu, de gente apasionada por Cristo. Le fue difícil al diablo hasta que encontró la solución. Qué pena. Lo primero que hizo fue, apuntó a su mente, número 1. Estos son cristianos. Los creyentes escuchaban, para que se desanimen, para que se enojen, para que se pichen. Estos son los caminos. No funcionó. Cuando Goliat le habló a David, también no funcionó. Tú vienes a mí con palo, tú eres perro. Le empezó a atacar la emoción. Le empezó a hacer bullying. La gente empezó a hacer bullying de los creyentes. No funcionó. La pasión que ellos tenían ardía más. Aleluya. Fíjense. 2. Empezó a perseguirle, como lo hay hoy en China. Si te encuentran con una hoja de la Biblia, ellos están educados, porque ellos se arrancan la hoja de la Biblia y se pasan, porque no pueden tener Biblia. Si vienen los soldados chinos y te encuentran con una hoja de la Biblia, te llevan preso, después te matan. Entonces mejor es tragar la hoja y comer. Ellos sí comen la palabra, porque si no te matan. Bueno, no funcionó con ellos esto. Entonces, amado hermano, como no podían parar eso, entonces Satanás creó, pues, la gran Babilonia.
La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Para aquellos que no saben, la Iglesia primitiva estaba antes que la católica. La católica es una estrategia del enemigo. Y ahora van a ver cómo hizo el enemigo. No podemos contra ellos. Bueno, vamos a hacer algo parecido a ellos. ¿Hicieron la Iglesia Católica? Algunas cosas son parecidas. También hablan del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana no seguían la palabra, seguían las tradiciones. Y las tradiciones son totalmente antibíblicas. Y en honor al tiempo no puedo entrar en detallar esas cosas ahora, pero totalmente antibíblicas. Todo lo que hacen en la Iglesia Católica es antibíblico. Entonces, mis amados hermanos, hicieron la Iglesia Católica, hablaron también de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los creyentes? Muchos se enfriaron y muchos se confundieron. La Iglesia primitiva o la Iglesia Católica. En la Iglesia primitiva había que ser discípulos, había que buscar del Señor, había que orar. En la Iglesia Católica no, solo había que asistir, ser espectador, comer la hostia y listo. En ese tiempo había que pagar el perdón del pecado, y ya está libre el pecado. Aquí no, en la Iglesia primitiva había que arrepentirse. Es más, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Todos vieron eso. Entonces había que arrepentirse, había que caminar en santidad. Entonces vemos camino angosto y camino ancho. Wow, tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasó una vez establecido la Iglesia Católica? ¿Qué ellos inventaron? Los herejes, la Iglesia primitiva, los creyentes en Cristo son herejes. ¿Por qué? Porque totalmente no concuerda y no concordamos. Y yo voy a ser un poco más personal. Yo no concuerdo con todo lo que profesa la Iglesia Católica. Totalmente es en contra de lo que mi Padre Dios dejó escrito. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Herejes. Eso lo registra la historia. Hoy nos dice hermanos separados para suavizar, ¿no? En forma sarcástica, primo. Ellos son los hermanos separados. Pero ¿qué pasa? Antes no decían hermanos separados, decían herejes. Ellos decían herejes. ¿Y qué hacían con los herejes? Lo quemaban en la hoguera. Pastora, ¿puede atenderle al Señor ahí? Ellos decían herejes. Luego a los herejes dijeron, ellos son brujos. Y a los brujos hay que quemarlo en la hoguera. Ponían un palo, leña alrededor y públicamente en las plazas se quemaba vivo a los creyentes de la iglesia primitiva. Así fueron todos quemados vivos. Los líderes, Pedro y todo eso, ¿qué pasó? Sabemos que Pedro se le crucificó y él pidió boca abajo. Hebreos 11, miren la lista de gente de fe. Miren esa lista. Se los mató a todos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo murieron todos? El primero que murió apedreado fue Esteban, un mártir, ¿verdad? Y luego al fin y al cabo todos murieron, pero murieron por causa del Señor. ¿Qué quedó? La iglesia católica. Y por mucho tiempo, y la misma historia secular llama periodo de oscurantismo. ¿Qué pasó en los creyentes? Y lo mataron todos. Satanás estaba de fiesta. Satanás estaba de gala. Entonces, la nueva religión oficial, el nuevo orden a partir de hoy, la Iglesia Católica. Estos herejes los hemos eliminado a todos. ¿Será Satanás? Podés derramar agua en este brasero, pero Dios va a crear otro brasero. Va a incendiar a otras personas por la palabra. Esta palabra incendia, hermano. Esta palabra crea pasión. Aquel que la lee, la entiende. Aquel que busca. Gloria a Dios. Y bueno, así fue. Pero allá por 1500. Imagínense cuánto pasó, hermano. 1500 años pasó. Un poquito menos. En donde, ¿qué pasó de la gente? Solamente estaba esa iglesia, ¿verdad? Y supuestamente ellos, la salvación no es por fe, es por obras.
Por eso ellos enfatizan mucho el trabajo social, las obras y las promesas. Van caminando kilómetros de rodillas o haciendo promesas, bla, 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 bla. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos así de esa gente, Dios tenga misericordia. No lo estamos excluyendo para nada. Ellos son personas que necesitan de Dios como nosotros también necesitamos de Dios. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hoy estamos en la calidad de iglesia primitiva. Ellos todavía creen que somos los hermanos separados, ellos todavía creen que somos los herejes, y ellos, si pudieran, nos quemarían, solamente que estamos en otra época. Entonces, amado hermano, allá por 1500 y algo, 39 si mal no me acuerdo, estaba el sacerdote católico Lutero, Martín Lutero, en Alemania. Y como en ese tiempo, y como algunos de mi camada o edad o antes se van a acordar, que aquí mismo en Encarnación nadie tenía acceso a una Biblia, solo los sacerdotes. Eso es muchos años atrás. En el tiempo Lutero también, solamente los sacerdotes. Se leía la Biblia en latín. ¿Alguien se acuerda que fue a la misa y se leía en latín la Biblia? ¿Y quién entendía? Nadie. Nadie. Padre Espíritu Santo, hasta ahí se entendía. Y justamente era para que nadie entienda, para que nadie le venga la luz. ¿Se da cuenta? Entonces, Lutero fue y leyó la Biblia. Él sí entendía latín. Él sí, porque tenemos que ser un poquito al pan, pan y al vino, vino. Los sacerdotes estudian muchas cosas y son muy entendidos en idiomas, en filosofías y en algunas literaturas. Así que ellos manejan varios idiomas. Mi respeto a ellos en ese aspecto. Ellos son muy preparados en muchas ciencias. Pero Martín Lutero hizo algo, leyó la Biblia. Y cuando leyó la Biblia, ay, 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 todo el que lee la Biblia va a estar expuesto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio una iluminación, le reveló que la salvación es por fe, aleluya, no por obras. Eso lo dice Efesios 2:8. La salvación es por fe y no por obras. Y mis hermanos, ¿qué es lo que sucedió después? Sucedió que Lutero empezó a hacer la tesis, 95 tesis, 95 protestas contra la Iglesia Católica. Entre los cuales están lo que acabamos de decir: el perdón no hay que comprar, el perdón hay que arrepentirse a Dios, no hay que confesarse al sacerdote, hay que confesarse a Dios, y todos los versículos. Entonces, por eso, todo lo que se desprendió a partir de Martín Lutero lo llaman protestante o protestantismo. ¿Por qué? Porque él protestó. Al fin y al cabo, él se salió de Roma, pero no salió de la Iglesia Católica. Él salió de Roma. Por eso es que hoy hay una iglesia luterana, que la iglesia luterana hace una misa, pero no le llaman sacerdote, le llaman pastor. Es una mezcla. Su Santa Cena es hostia, es una mezcla. ¿Por qué? Porque Martín Lutero recibió una revelación, pero no salió total y completamente. Le faltó seguir escudriñando. Él pensó que esa era toda la revelación. Pero eso usó Dios para encender el fuego y la llama. De ahí salieron los bautistas, pues de ahí salieron los presbiterianos. Más adelante surgieron los pentecostales, los movimientos evangelistas, los movimientos de sanidad, etcétera, 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 hasta llegar al día de hoy. Casi 1500 años en stand-by la iglesia. Porque ¿qué hizo? Y con esto quiero concluir. ¿Qué le resultó a Satanás? Crear falsos creyentes. No le resultó la persecución, ¿verdad? Quemar los vivos también le resultó, bajo engaño y bajo mentira. De eso no nos vamos a salvar. Eso va a ocurrir otra vez en la tribulación. No se preocupe. Todo se repite. Así como las modas se repiten, bueno, todo se repite. Entonces, ¿pero qué es lo que más le funcionó a Satanás? Le funcionó los falsos creyentes. Falsa iglesia, falsos creyentes. Entonces la gente que no está bien, pues mira allá, no, mejor me voy aquí. Total, estos son creyentes también. Estos adoran a Dios también. Y acá no hay muchos requisitos. Bueno, entonces, falsa puerta. Hay un verdadero evangelio y hay un falso evangelio. Entonces, amado hermano, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: ¿quién les hechizó a ustedes para que vuelvan a los rudimentos de algo?
Si viene otro ángel y le predica otro evangelio, sea maldito. Y esto terminamos, al menos hasta aquí, hermanos, diciendo, ¿qué pasó de la iglesia primitiva? ¿Qué pasó de la iglesia de poder? Si bien hoy todavía tenemos cada vez más falsas iglesias, falsas puertas, pero ¿por qué digo en qué me baso falso? No sé, no está de acuerdo, no está alineado a la palabra de Dios. Porque nosotros los evangélicos tenemos muchos nombres, Kairos, Betel, Bautista. Eso no importa, pero estamos todos, ¿verdad?, en el rango de evangélicos, salvación por fe, Jesús es Señor y nuestro Señor, etc. Todos tenemos las mismas doctrinas. Variamos en algunas pequeñas cosas, pero eso no tiene que hacer desunirnos. Por eso hay muchas denominaciones. Pero estoy hablando de falsos, sectas falsas. ¿Qué pasó de la iglesia primitiva? ¿Por qué hoy no vemos la iglesia primitiva? ¿Dónde está la valentía que tenía la iglesia primitiva? Yo creo que vivimos en un tiempo de mucha cobardía. Somos cobardes. ¿Qué es lo que pudo apagar a esa iglesia primitiva? El gobierno. ¿No estamos viviendo lo mismo? El gobierno logró hacer a un lado a esa iglesia primitiva. ¿Le resultó a Satanás crear lo falso? Le resultó. Pero hoy nosotros ya sabemos que hay falsos, pero seamos nosotros genuinos, cristianos y creyentes. Oremos por el que no es, oremos por aquel que le cuesta. Ayudemos al que le cuesta, oremos. Y si ayudas a alguien que le cuesta, ojalá ese que le cuesta quiera salir de esa falsedad o de esa mentira o de esa burbuja que está viviendo. Y si no quiere salir, oremos para que quiera. Porque si alguien no quiere, ¿cómo vamos a poder ayudarle? Pero oremos para que quiera. Y vamos a orar ahora. Colócate en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a clamar y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor y tu presencia. Gracias por esta introducción al libro de los Hechos. Wow, estamos impactados, Señor, al ver este trasfondo histórico y al poder, Señor, recordar cómo los primeros creyentes eran usados porque eran discípulos y eran tremendamente utilizados por ti, Señor, en salvación, milagros, en multiplicación, en plantación de iglesias. Gracias, Señor. Queremos volver a la senda antigua. Entendemos que esa es la senda antigua. Volver a los caminos, volver al principio. Sabemos que hay falsas puertas, falsas religiones, falsas iglesias. Pero, Señor, nosotros no estamos, Señor, en esa vía, en ese camino. Nosotros estamos en lo verdadero porque nuestra roca es Cristo. Nosotros estamos en lo verdadero porque nuestra doctrina se basa en la palabra. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por los creyentes que no son fluctuantes, ni son como la ola del mar. Gracias, Señor, te doy, porque podemos estar en tu presencia y podemos caminar contigo. Yo oro por aquellos que, Señor, les cuesta. Ayúdanos y ayúdanos a ayudarle. Yo oro por aquellos que les cuesta y quieren salirse, Señor, de esa rutina. Señor, de esa rutina demoníaca que no le permite, Señor, ser como la iglesia primitiva. Señor, yo oro por aquellos que están, Señor, en esa rutina y no quieren salir. Te pido que los quebrantes, que haya un quebranto, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, oramos para que todos vengan al conocimiento del Evangelio, que la luz de Cristo les resplandezca. Oramos para que todos acepten a Jesús. Oramos por nuestros barrios representativos aquí. Oramos por nuestro país, por nuestro departamento. Y oramos, Señor, por esta iglesia, para que cumpla su función y su propósito, por el cual tú la has permitido nacer en el año 2003. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un aplauso.